Buenos días, iglesia. Vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy, así que le invito a buscar en sus Biblias. Vamos a estar compartiendo este mes de septiembre algunos temas. Bueno, en realidad hemos estado compartiendo de forma temática la Biblia durante este último tiempo. Hemos estado estudiando algunos temas específicos en relación a nuestra iglesia Casa Estudio. Y vamos a seguir compartiendo en este mes de septiembre una serie de personajes que nos van a hablar acerca de Cristo en cuadros. Cristo en cuadros. Y para establecer un poco el corazón de lo que hoy día vamos a compartir, quiero que vayamos a un pasaje de la Escritura en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 para establecer un poco el corazón y qué es lo que buscamos con compartir esta enseñanza durante este mes de septiembre. En este mes de septiembre vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es. Lucas capítulo 24. Les cuento un poco lo que estaba sucediendo en esta historia. Jesús ya había muerto, ya había resucitado de entre los muertos, había cumplido el tercer día, y habían dos de sus discípulos que estaban saliendo de Jerusalén, el lugar donde Jesús iba a resucitar, y estaban yendo a una aldea llamada Emaús. Los ojos de estos discípulos estaban velados. Jesús les sale al encuentro, Jesús con un cuerpo transfigurado, porque ellos no conocen que están hablando con Jesús, y Jesús empieza a compartir con ellos. Ellos le reconocen como un forastero, y miren cuál es el diálogo más o menos de lo que está sucediendo. Versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos, cuando están compartiendo con Jesús, sin conocerle, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Si los discípulos hubiesen estado atentos, ellos no hubiesen estado yendo a Emaús, sino hubiesen estado en Jerusalén, porque era el lugar donde Jesús había muerto y iba a resucitar al tercer día. Algo estaba sucediendo en sus vidas. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y aquí viene lo que Jesús les reprocha a estos discípulos. Uno llamado Cleofás, el otro no aparece su nombre. Jesús no les reprocha su falta de inteligencia para comprender la Escritura. Jesús le está reprochando su actitud de corazón porque eran incrédulos para creer la Biblia. Y miren lo que dice el versículo 25. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El problema no es la intelectualidad para comprender la Biblia. El problema no es la inteligencia para entender la Biblia. Si hoy día usted viene por primera vez, sepa algo. No se necesita tener un estudio intelectual, no se necesita tener tantas habilidades para comprender este libro. Lo único que se necesita para poder entender la Biblia es tener una actitud correcta en el corazón. Porque no es por la aptitud del conocimiento, es por la actitud del corazón para poder aprender este libro. Y Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer lo que la palabra de Dios dice. Luego viene el versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Claro que era necesario, y él se lo había manifestado y compartido. Y el versículo 27, porque este es el corazón de lo que vamos a estar estudiando en este mes de septiembre. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en toda la Escritura lo que de él decían. Jesús está hablando estas palabras. Los discípulos no tienen idea que era Jesús el que estaba compartiendo con ellos. Jesús les reprocha su incredulidad hacia la palabra de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Les expone las mismas Escrituras para testificar, para confirmar todo lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de su persona. Y este mes de septiembre vamos a estar estudiando a Cristo en cuadros. ¿Y qué significa esto? Que lo vamos a estar estudiando a Cristo en el Antiguo Testamento. Y usted me puede decir, ¿pero cómo?
¿Cómo eso de estudiar a Cristo si Cristo lo vemos en los evangelios va adelante? Jesús aparece en toda la Escritura. Aparece en las Escrituras. Y tal como lo dijo, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito al estudiar todo esto? ¿Por qué estudiar a Dios, a Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué estudiarlo? Porque hay una diferencia entre estudiar el Antiguo y Nuevo Testamento si hablamos de Jesús. Y es algo que quiero hoy día compartírselo a ustedes. Porque si yo quiero estudiar la persona de Jesús de una manera mucho más profunda, necesito primero estudiar la perspectiva de Dios. Cómo Dios ve a su Hijo en el Antiguo Testamento. Y cuando veo a Cristo en cuadro en el Antiguo Testamento, estoy viendo cómo Él lo ve. Y para estudiar a Cristo necesito primero ver la perspectiva de Dios. Luego se confirma en el Nuevo Testamento, escribiendo Mateo, escribiendo Marcos, Lucas y Juan, lo que hizo Cristo en su ministerio. Pero imagínense esto, Dios nos va a pintar un cuadro en el Antiguo Testamento, pintar un cuadro, y nos va a representar lo que iba a pasar con su Hijo. Este cuadro para muchos puede ser borroso. No logro identificar la pintura que está en este lugar. Pero cuando el autor nos empieza a explicar qué es lo que está pintando, vamos a tener mucho más claridad para entender el significado del Antiguo Testamento a través de la persona de Cristo. Y ahora miren en estas palabras, porque yo sé que hoy día quizás vamos a salir del estudio, algunos mirándonos, otros van a estar, amén, gracias Señor. Y miren la actitud, porque esto quiero que sea la motivación de nuestros corazones al estudiar estos personajes. Cuando Jesús le abrió la Escritura a los discípulos, miren la actitud de ellos. Llego, me salto el versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y pretendo que este sea un poco la meta. Entonces le fueron, versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El deseo del estudio del día de hoy es que nuestro corazón arda, que no salgamos indiferentes, que podamos entender y conocer desde una perspectiva de Dios cómo Dios ve a su Hijo, cómo Él lo ve, cómo Él lo pinta y cómo después se cumple. Imagínese a Dios viendo a su Hijo en cuanto a cómo iba a ser su sacrificio, y lo vamos a estudiar en las próximas semanas. Imagínese Dios muchos años antes escribiéndonos cómo iba a ser su sacrificio, cómo iba a morir en un madero, cómo le iban a golpear, cómo Él iba a ser molido por nuestros pecados. Entonces, si queremos estudiar a Cristo, necesitamos ver la perspectiva de Dios. Otro pasaje más, solamente para que lo apunten, yo se los leo. Juan capítulo 5, versículo... Se los digo de inmediato. Juan capítulo 5, versículo 45 y 46. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ay, ¿qué nos acusa Moisés? ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Y aquí viene el versículo importante, versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés nunca vio a Jesús, pero las cosas que él escribió, ¿de quién hablaban? De la persona de Jesús. Y hoy día vamos a estudiar la primera historia, la primera enseñanza, para estudiar acerca, desde una perspectiva de Dios, en cuanto a Jesús, en cuanto a Cristo, en cuadros. Y vamos a ir a un pasaje de la Escritura, que es el pasaje que hoy día vamos a estudiar, y nos vamos a ir a Números. Números capítulo 21. Números capítulo 21.
Recuerden que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí Moisés nos va a narrar en cuanto a lo que sucedió con el mismo Señor Jesucristo. Algo que en el Antiguo Testamento estaba oscuro y que hoy día nosotros pueden ser abiertos nuestros ojos para comprender muchas verdades y lecciones a considerar en nuestras vidas. Y nos vamos a Números capítulo 21, versículo 4. Vamos a leer estos versículos y vamos a exponerlos uno a uno. Leo desde el versículo 4 al versículo 9. Dice la palabra de Dios: después partieron del monte de Or camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés en el versículo 8: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a orar a nuestro Dios para que Dios nos sea dando sabiduría, entendimiento para conocer lo que hoy día vamos a compartir. Dios Santo, damos gracias por poder estar ante su presencia. Señor, queremos hoy día que usted nos dé entendimiento, sabiduría. Alumbre nuestros ojos espirituales, Dios, para comprender esta porción de la Biblia, para que traiga una meditación profunda en nuestras vidas y para que le conozcamos a usted no solamente por las cosas que usted hace, Señor, sino que le conozcamos de una manera más profunda por lo que usted es. Señor, si estamos aquí es porque usted nos ha salvado, y si estamos aquí es para poder exaltar su nombre, y si estamos aquí, Señor, es para conocerle a través de la Biblia. Señor, desafíenos, anime, aliente nuestros corazones. Si hay algún pecado, perdónenos, Señor, límpienos de toda maldad, para que nuestros pensamientos estén en querer conocerle. Damos gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Partimos entonces con el pueblo de Israel. Israel había salido de la esclavitud de Egipto. Ellos tuvieron muchos años en Egipto, 430 años en esclavitud. Ellos clamaron por un libertador. Dios les dio un libertador como Moisés. Moisés los saca a través de las grandes señales que se hicieron en Egipto, y ellos empiezan a andar por el desierto. Y en el libro de Números nos muestra al principio una serie de resultados de obedecer la palabra de Dios, pero luego del Número también nos muestra una serie de resultados de ser desobediente a la palabra de Dios. Y aquí el pueblo empieza a andar en rebeldía, y miren lo que empieza a andar, porque Israel anduvo por el desierto. Y miren lo que dice el versículo 4. Versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, ese mar Rojo donde había sido abierto y donde ellos pasaron en seco. Y el pueblo de Israel dice: para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Lo primero que vamos a ver desde el versículo 4 al versículo 5, vamos a ver un poco la condición en la cual se encontraba Israel, en la condición en la que ellos estaban. Y la condición que ellos estaban es una condición de rebeldía, de desobediencia. Y vamos a ver algo interesante, que el pueblo de Israel, cuando anduvo por el desierto y anduvo en desobediencia a Dios, Dios le hizo dar una y otra vuelta. Una y otra vuelta. Ellos no iban en dirección hacia la tierra prometida. Ellos lo que estaban haciendo por su rebeldía y desobediencia es dar una y otra vuelta. Y qué interesante cuando alguien anda rodeando la tierra sin llegar al objetivo, sin llegar a la meta. A veces nos gusta andar dando vueltas. A algunos les gusta sacar la vuelta en el trabajo, eso es otra cosa.
Pero aquí el que da vueltas en la Biblia, los que andan rodeando la tierra, hay un pasaje a quien le gusta andar rodeando la tierra. Y la desobediencia me hace andar rodeando la tierra. Miren, busquemos un pasaje en Job capítulo 1, cuando se presentan delante de Dios. Y viene uno que también está ahí presente. Y Dios le hace la siguiente pregunta. Job capítulo 1. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Miren lo que le responde Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. A ver si son ustedes inteligentes, porque son más inteligentes que yo. ¿Quién fue el que descubrió que la tierra era redonda? Parece que no hay ninguno inteligente. Galileo Galilei. El Galileo Galilei fue el del telescopio. No recuerdo muy bien, pero la Biblia ya nos declaraba y nos decía que la tierra era redonda. Porque ¿qué estaba haciendo Satanás? Rodeando la tierra y de andar por ella. Ahora es interesante, cada vez que alguien anda en desobediencia a la palabra de Dios, va a andar dando una y otra vuelta, rodear la tierra. La desobediencia, entonces, primer punto, me hace rodear la tierra, no me hace llegar al blanco, a la meta. Volvamos al versículo 4 de Números capítulo 21. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y en esa rodear la tierra, ¿qué empezó a pasar con el pueblo? Porque andaban por el desierto. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y empezamos a ver la condición del pueblo de Israel. Andaban rodeando la tierra una y otra vuelta. Y ahora nos dice que el pueblo se empezó a desanimar. Y a veces miramos el desánimo como algo normal, pero el desánimo también tiene sus consecuencias. El desánimo trae sus consecuencias. Y el desánimo muchas veces contagia a otros. No sé si se acuerdan la historia, cuando Israel empieza a poseer la tierra, había una media tribu de Rubén y de Gad que Moisés tuvo que llamarles la atención, diciéndole, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí? ¿Por qué desanimáis a vuestros hermanos? A veces el desánimo, cuando yo llego desanimado, veo al hermano que está desanimado y como que me contagia. Yo me desanimo. El desánimo se contagia. Como hay hermanos que a veces solamente el hecho de mirarlo pareciera que nos contagian ánimo. Y uno viene triste, pero ve al hermano y se motiva. Pero aquí vemos a un pueblo, a una nación desanimada. Y el desánimo trae sus consecuencias. Miren cuáles fueron las consecuencias en cuanto al desánimo del pueblo de Israel cuando iban por el camino en el desierto. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué resultado trajo el desánimo para Israel? ¿Qué trajo? Murmuración. ¡Ay, que nos cuesta a veces controlar qué! Esta lengua. La lengua tiene dos puertas. Tiene los labios y tiene los dientes. Igual nos gusta sacarla para hablar. Dice Santiago que cuán grande fuego puede encender la lengua. Puede provocar un incendio una lengua. A algunos les gusta ahí provocar incendio. Podemos controlar una tremenda nave. Los pilotos controlan con un timón, con algo tan pequeño, un barco, con algo tan pequeño pueden controlar un tremendo equipo. Pero no se puede controlar un miembro tan pequeño como es la lengua. Y el pueblo de Israel empezó a murmurar. ¿Y cuál fue su murmuración? Primero, fue contra Dios y contra Moisés.
Y en esta murmuración el pueblo está despreciando el señorío de Dios. Fíjense en algo interesante, porque esta murmuración no es cualquier murmuración. Ellos están desechando el señorío de Dios. Ellos quieren reinar, ellos quieren hacer su voluntad y desprecian el señorío de Dios y el liderazgo de Moisés. Y en el pecado original de Satanás, ¿no fue lo mismo que sucedió? Miren, vámonos al pasaje de Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Esto es resultado del egoísmo, del egocentrismo. Nos gusta hacer las cosas a nuestra propia voluntad, a nuestro propio parecer. Y miren lo que dice Isaías, capítulo 14, versículo 12. Porque esto fue lo que hizo también Satanás. Despreciar el señorío de Dios, despreciarlo a Dios como rey. Ahora yo voy a ser el rey de mi vida, ahora yo voy a tomar las decisiones. ¿Qué el líder, qué el pastor, qué mi discipulador? ¿Qué me interesa la Biblia? Voy a ser mi propio Dios. Miren lo que sucede con Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjense en esta palabra, subiré al cielo. Yo, ahí pónganle un yo. Yo no quiero ser un yo-yo, un yo-yo. Yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. Yo me sentaré ahí, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré, ¿quién? Yo. Y seré, ¿quién? Yo, semejante al Altísimo. Él quería ser como Dios. Él quería ser Dios. Él desechó el señorío de Dios. Ahora él quería ocupar ese lugar. Ahora él quería sentarse en el trono. Y usted sabe que en su vida hay una lucha porque alguien quiere ocupar el trono de su corazón. Alguien cada día quiere sentarse en el trono de su corazón. El asunto es, ¿quién va a reinar sobre su vida? Porque de eso se trata la Biblia. Y el pecado del diablo fue el egocentrismo, el egoísmo. Despreciarle el señorío de Dios para ahora él tomar el papel fundamental y primordial. Si estamos aquí en la iglesia es porque necesitamos de Dios. Si estamos en la iglesia es porque yo le necesito. Sé que si desprecio el señorío de Dios, mi vida tiene puras malas consecuencias. Van a haber pecado, desilusiones, tristeza, desánimo, murmuración. Necesito el señorío de Él. Volvamos entonces a la condición de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y el pueblo murmuró, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ahora, líder, sepa algo, que para ser líder, muchos van a hablar mal de nosotros. Si pensamos que el liderazgo es que todos van a seguir y todos van a estar de acuerdo con lo que se está compartiendo, hay muchos que se van a levantar y van a ser los más opositores a lo que se está compartiendo y enseñando. Si usted piensa que el liderazgo es color de rosa, sepa algo. Eso no nos enseña la Biblia. Si no eres capaz y quieres ser un buen cocinero, no eres capaz de soportar el fuego, no estás preparado entonces para ser un líder. Porque el líder tiene que soportar el calor del fuego. Y muchos van a murmurar, muchos van a hablar mal. No me gusta cómo lo hace. No me gusta el color de la chaleca que se puso. ¿Y qué interesa el color de la chaleca? No me cae bien. Versículo 5 y versículo 6. Ingratitud, descontentamiento, murmuración, desobediencia, desánimo, era la
consecuencia, era la condición del pueblo de Israel. Ahora no solamente murmuran, sino que ellos yendo por el desierto, ahora empiezan a menospreciar la provisión de Dios. Qué terrible es esto. Miren lo que dice el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando el pueblo de Israel deja de reconocer que no hay pan ni agua, empiezan a ver estos resultados. Y sabemos qué simboliza el pan y el agua en la Biblia. ¿Qué simboliza el pan y el agua en la Biblia? La palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos, necesitamos el pan, necesitamos el maná espiritual para nuestras vidas, necesitamos saciar nuestra sed con la palabra. Pero cuando dejamos de ir al agua y al pan, empiezan a haber desánimo, empieza a haber murmuración, empieza a haber egoísmo, rebeldía, y empieza a haber quejas en cuanto a la provisión de Dios. Ya no me conformo con este pan tan liviano. Ya no quiero este maná. Y miren cómo le dicen. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En simples palabras es decir, ya no me interesa lo que Dios me está dando. Ya no necesito lo que Dios está haciendo en mi vida. No lo necesito. Y está en la condición que a veces eso también sucede en nuestras propias vidas. Ya no vamos a la Biblia. Ya la Biblia, no tengo hambre. No tengo mucha hambre. Es muy liviano la enseñanza que se está entregando durante la semana. Empezamos a menospreciar la provisión de nuestro Dios. Ya no hay pan y agua. Y hay una condición de lo que vivió Israel y también lo que vivió Dios. ¿Se acuerdan? Israel va, ¿a dónde va? Por el desierto. No hay pan. Ellos dicen que no hay agua. Menosprecian el maná. Y Jesús, en Mateo 4, también pasa por el desierto. Y también no había pan. Pero la respuesta de Israel fue murmurar contra Dios. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las respuestas en las dos condiciones son muy distintas. Muy distintas. Ahora veamos qué es lo que sucedió por el pecado del pueblo de Israel. Porque en el versículo 6 aparece el castigo de Dios. ¿Y cuál fue este castigo? Miren lo que dice el versículo 6. Ayúdenme ustedes. 1, 2, 3. ¿Qué dice el versículo 6? El versículo 6 dice que producto del pecado del pueblo de Israel, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Jehová con su pueblo? Él mismo les envía serpientes. Él mismo. Como castigo al pecado, como consecuencia del pecado, Dios les envía estas serpientes. Estas serpientes eran serpientes venenosas, serpientes mortales. Estoy seguro que si alguno de nosotros nos encontráramos con alguna serpiente, nos provoca su rechazo. Y qué increíble, no es como mirar a un gato o un perro que uno va y le hace cariño, pero mirar a una serpiente, encontrarse con una serpiente, es un rechazo. Porque sabemos que si muerde, la mordedura es mortal para algunos y bastan solamente algunas horas para que esa persona muera. Y Dios ocupa un instrumento tan venenoso como este animal, la serpiente, para utilizarlo como un castigo para el pueblo de Israel. Luego vamos a ir sacando algunas aplicaciones también de aquello. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mucho pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a nosotros que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces dijimos que primero vemos en los versículos 4 y versículo 5, vemos la condición del pueblo de Israel. En el versículo 6 vemos el castigo de Dios.
Y el castigo que Dios utiliza es unas serpientes venenosas. ¿Qué hacían las serpientes? Mordían al pueblo y el pueblo de Israel estaba muriendo por estas mordeduras. Pero no eran algunos que estaban muriendo. ¿Cuántos murieron? Muchos. Muchos murieron. Y hoy día en la actualidad, hay muchos que también están siendo mordidos por la serpiente. Y el veneno del pecado que está provocando sobre la humanidad es tan mortal que muchos están muriendo espiritualmente. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que ensanchar el Seol, porque es mucha la gente, lamentablemente, que está yendo al infierno. Miren, vámonos a un pasaje, porque hoy día, ¿dónde hay más personas? ¿En el cielo o en el infierno? Y qué triste es eso. Y Dios tuvo que ensanchar este lugar porque son más personas las que se están perdiendo. Miren lo que dice este pasaje. Vámonos a Isaías. Capítulo 5, versículo 14. César Marín, léalo usted fuerte, por favor. Isaías 5, 14. Ahí encontramos un poco los ayes, que dice el título, sobre los malvados. Y nos habla acerca del Seol, este lugar donde iban los muertos, donde estaba el seno de Abraham y el Seol. Y las personas que morían sin Dios, sin creer en Dios, iban a este lugar de tormento. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Tuvo que ensanchar este lugar, porque son muchos los que están muriendo sin Cristo, sin Dios. Volvamos entonces a la historia, para ir entendiendo esta historia de Números. Vemos que el pueblo está siendo mordido, vemos que el pueblo estaba muriendo producto de estas mordeduras, y esto siempre vamos a ir viendo en la condición del pueblo de Israel. Vemos pecado, vemos rebeldía, vemos siempre castigo, y cuando reciben ellos el castigo, ahora ellos se arrepienten. Y ahora vamos a ver el arrepentimiento que ellos tuvieron. En el versículo 7. Versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Cómo tiene que haber sido esta oración del pueblo de Israel? ¿Cómo tiene que haber sido? Si estaban muriendo producto, quizás sus hijos, quizás el hijo tiene que haber ido ante Moisés y decirle: mi papá fue pecado, fue mordido. No creo que ellos hayan ido de una forma relajada, tranquila, a decirle: Moisés. Ellos tienen que haber ido en una condición de angustia, de dolor, de tristeza. Una condición extrema, desesperada, para rogarle a Moisés. ¿Qué le pide el pueblo a Moisés? Primero, ellos reconocen su pecado. No puede haber perdón sin realmente haber un verdadero arrepentimiento. Y el pueblo de Israel, lo primero que ellos hacen es de reconocer su condición. Señor, Moisés, hemos pecado. ¿Hemos pecado contra quién? Contra Dios, porque ¿con quién habían murmurado primero? Contra Él. ¿Y contra quién más? Y contra Moisés. Versículo 7. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Ellos, fíjense en algo interesante, ellos no van directamente a Dios. ¿Por qué no van directamente a Dios? ¿Qué hacen ellos?
Ellos van directamente ¿a dónde? A Moisés. Porque ellos reconocen, primero, que pecaron, pero también están reconociendo que necesitan un mediador. Necesitan un mediador quien interceda ante Dios. Ellos no van directamente a Dios. Ellos reconocen primeramente que Moisés es su mediador. Y nosotros, en nuestra condición de pecado, antes de conocer al Señor, también nosotros necesitábamos lo mismo. Habíamos pecado. ¿Y qué teníamos que rogar? ¿Rogar a quién? A Jesús, para que interceda ante quién. Ante quien habíamos ofendido, que era Dios. Miren lo que dice este pasaje, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Necesitamos entonces un mediador. No podemos llegar a Dios si no es a través de la persona de Jesucristo. ¿Quién es el único camino, verdad y la vida para llegar al Padre? Necesitamos que alguien abogue nuestra causa. ¿O usted cree que en un tribunal de justicia, si usted ha transgredido la ley, usted va a ir y pararse adelante? Mire, juez, yo voy a defender mi causa. Voy a exponer la ley. ¿Qué ley? No sabe de leyes. Necesita un abogado. ¿Quién puede interceder ante el juez para que pueda ser declarado justo, justificado de lo que usted transgredió? ¿Y qué dice Primera de Juan 2:1? Marcelo Morales. No, léalo, no de memoria, léalo. Marcelo Morales, Primera de Juan 2:1. A Jesucristo. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos un abogado. Un abogado necesitamos, pero un abogado bueno. ¿Quién abogue por nuestra causa? Conocemos quién es la persona. Jesús. Jesús. Y aquí aprendemos también algo interesante acerca de Moisés. Y en estudiar la vida un poquito de él, Moisés también nos muestra un poco cómo era su corazón. Porque a veces hay líderes que guardan cosas en sus corazones y después dicen, esta es mi oportunidad, aquí lo rajo, aquí me desquito yo. Y miren lo que hace Moisés, porque habían hablado mal contra Moisés, habían murmurado de él, y ahora el pueblo viene arrepentido ante él, y le dicen, hemos hablado mal contra Dios y contra ti, ruega por nosotros a Jehová, para que nos quite esta serpiente. ¿Y saben lo que hace Moisés? Y Moisés oró por el pueblo. Moisés oró por el pueblo. Moisés no era de los que acumuló cosas en su corazón para ir en contra de ellos. Él no les dijo, a ver, ¿viste? ¿Llegaron igual acá? No. Lo que él hace es orar por ellos. Y tú como líder, si están hablando mal de ti, ¿qué es lo que haces tú como líder? Primero, Dios interviene en el asunto. Ni siquiera yo soy el que tiene que intervenir. Moisés no vemos solucionando él el conflicto. Dios está interviniendo en ese asunto. Porque cuando uno habla mal de alguien, ojo, sepa algo, Dios va a intervenir. Y si se está hablando mal de un siervo de Dios, Dios va a intervenir en el asunto. Lo que le corresponde al líder es orar. Cuando hay un corazón arrepentido como llegó el pueblo de Israel, reconociendo su maldad y su pecado, Moisés ora por el pueblo. Moisés, el hombre más manso, ora por el pueblo. ¿Cuál era la oración de la petición del pueblo? Que quitaran la serpiente. ¿Qué estaban haciendo la serpiente, don Marcelo? ¿Y qué estaba pasando con el pueblo? Muriendo.
Moisés ora por el pueblo, pero ¿saben cuál fue la oración de Moisés? Porque estoy seguro que si eso nos tocase a nosotros, nuestra oración sería: Señor, quítala de mí. Quita este dolor, quita esta enfermedad, sácalo, sáname. ¿Y saben lo que hace Dios? Dios no les quita la serpiente. Miren lo que dice el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Quitó la serpiente Dios entonces? No, no la quitó. Ya hay un personaje en la Biblia que estaba en esta misma condición. Veamos esta serpiente como un aguijón para la vida de este hombre, que rogó 3 veces al Señor, diciéndole: Señor, quítalo de mí este aguijón, quítalo. ¿Y sabe lo que le dijo Dios en su respuesta? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás nuestra oración está diciendo: Señor, ya no aguanto más, no lo aguanto, sácalo, que desaparezca de mi vida. Y Dios no lo va a quitar, porque va a ser el instrumento que va a utilizar para glorificarse en nuestras vidas. Dios nunca le quitó la serpiente. ¿Saben? Por el contrario, le puso una serpiente, pero una serpiente diferente. ¿Una serpiente de qué? De bronce, puesta sobre un asta. Y si estudiamos la serpiente en la Biblia, a la serpiente la vemos en Génesis capítulo 3, sacándole la lengua a Eva. Y la serpiente no se arrastraba. Ahora es interesante porque Eva también menospreció la provisión de Dios, tal como Israel. Tenía para comer de todo lo demás del fruto del árbol, y ella fue al árbol, a la fruta prohibida. ¿Qué estaba diciéndole? Ahora yo no quiero yo. Porque el diablo le dijo: seréis como Dios. Seréis como Dios. Si comí este fruto, vaya a ser como Dios. Ella, porque es el deseo natural de cada uno de nosotros. ¿Ustedes saben que en nuestro corazón hay un deseo de ser Dios? ¿Usted quiere ser Dios? Y Dios también ha permitido eso en nuestro corazón, porque la meta de Dios es ser como Él. Pero dándole la gloria a Él, no llevándonos nosotros la gloria. Y Eva menospreció esta provisión. Y Eva también en esta historia vemos desobedeciendo la palabra de Dios. Y le aparece esta serpiente. Y la serpiente, tentando a Eva, ella termina cediendo a aquella tentación. Y Dios puso una maldición sobre la serpiente. Si ustedes leen Génesis capítulo 3, versículo 14, por ahí, dice que puso una maldición sobre esta serpiente, sobre este animal. Entonces la serpiente, siempre en la Biblia, alrededor de toda la Escritura, siempre va a representar un cuadro de maldición, de pecado. Cada vez que en la Biblia aparece la serpiente, algo tiene que ver con el pecado, con la maldición, con Satanás, con el diablo. ¿Y quién era el que estaba mordiendo al pueblo? Las serpientes. ¿Y qué tenía la serpiente que estaba provocando que muriera el pueblo? Veneno. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Levantar una serpiente. Y aquí quiero que entendamos algo, porque era una serpiente diferente. Una serpiente diferente. No era como las que estaban mordiendo al pueblo. Era una serpiente de bronce,
Dios, ¿qué tuvo que hacer? Sabiendo que el hombre no puede salvarse por sí mismo, la humanidad ha sido mordido por el pecado de la serpiente. Hay en nuestras venas, antes de conocer al Señor, corría el veneno del pecado, la maldad, porque dice que en Adán, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Todos nosotros teníamos la mordedura de esta serpiente. Y nadie podía salvarse. ¿Qué tenía que hacer Dios? Levantar una serpiente diferente, de bronce. ¿Y ponerla dónde? Sobre un asta. Ahora, ¿usted sabe lo que simboliza el bronce en la Biblia? ¿Qué representa el bronce? Miren, vámonos a un pasaje, porque esto me llamó mucho la atención. Veamos Éxodo. Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27, versículo 1 en adelante. Miren lo que representa el bronce. La serpiente era una serpiente de bronce. La serpiente era maldición, era pecado. Y miren lo que dice acerca del bronce. Dice el versículo 1, harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Versículo 2. Y les harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás ¿de qué? De bronce. Excelente. Versículo 3. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos los utensilios ¿de qué? De bronce. Excelente. Y les harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Versículo 6. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cubrirás de bronce. Son bien aplicados ustedes. Bronce. El altar estaba compuesto por bronce, muchos de sus elementos de bronce. Y en el altar era el lugar donde los animales eran llevados, presentados, sacrificados por los pecados del pueblo de Israel. Cuando Israel pecaba, ¿qué tenía que hacer Israel en el Antiguo Testamento? Llevar un animal. El animal era un sustituto. ¿Quién tenía que pagar el sacrificio por mi maldad y pecado? Y qué interesante, porque era un animal inocente. El pueblo de Israel había transgredido la ley y el animal inocente pagaba sus pecados. Ahora, en este altar había fuego que quemaba el sacrificio, el animal. ¿Y ya se está imaginando entonces qué representa este fuego? El fuego es el infierno que tuvo que sufrir el animal y el que yo merecía. Por eso que el animal era un tipo de juicio, quien pagaba mi pecado. El bronce representa el juicio de Dios y el fuego representa el infierno. Dios tuvo que hacer morir a alguien inocente y ese inocente tuvo que soportar nuestro infierno. En simples palabras, si lo llevamos a la aplicación de números, hay alguien entonces que tenía que pagar el pecado. ¿Y qué tuvo que levantar Moisés? Una serpiente de bronce puesta sobre un asta. Y es lo mismo que hizo Cristo. Es lo mismo que hizo Cristo. ¿Sabes lo que hizo Cristo en este altar, en este holocausto? En este altar de bronce, mejor dicho.
Como va una persona al fuego del infierno, hoy, usted sabe que hoy día hay muchas personas que están muriendo sin Cristo. ¿Y dónde están muriendo? ¿A dónde se están yendo? Al infierno. ¿Qué están sufriendo? El fuego eterno del infierno. Asimismo, Cristo, al ir al sacrificio en la cruz del Calvario, tuvo que sufrir nuestro propio infierno. Porque nosotros éramos los que teníamos que ir a ese lugar. Porque nosotros habíamos transgredido la ley. Porque nosotros habíamos sido mordidos por esta serpiente. Volvamos a Números. Números, capítulo 21. No vemos el nombre de Jesús, pero cada versículo nos está hablando de lo que, de una perspectiva de Dios, lo que Dios iba a hacer con su Hijo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué sucedía? Vivía. Vamos a ver que a veces hay un riesgo y un peligro de espiritualizar cuando hablamos de ciertos cuadros. Cuando hablamos de algunos cuadros, a veces tendemos, esto es entonces el cuadro de mi tía que jugó con mi tío, y empezamos a unir cosas que ni siquiera la Biblia nos enseña. Por eso que cuando hablamos de ciertos cuadros tenemos que tener también un cierto cuidado de no caer en una mala interpretación. Pero vamos a ver que este cuadro de Números no es algo que yo estoy interpretando a mi propio parecer. Es algo que la misma Biblia nos muestra el resultado de esto. Miren, vámonos a Juan capítulo 3, versículo 14. Juan capítulo 3, versículo 14. Moisés escribió de mí, dijo Jesús, lo que los profetas han hablado de él. Miren lo que dice Juan capítulo 3. En el Nuevo Testamento Jesús tiene un encuentro con un hombre que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y miren las palabras que le dice a este hombre Nicodemo. Le habla de nacer de nuevo, él no entiende el significado de este nuevo nacimiento. Jesús le dice en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le habla del Hijo del Hombre a un hombre que conocía el significado del Hijo del Hombre. No en cuanto a su humanidad, sino en cuanto a lo que Él es, el Mesías. Versículo 14, fíjense en esto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, es decir, para que todo aquel que fuera mordido por esta serpiente y mirare esta serpiente que había sido levantada en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús da el significado de una historia que sucedió muchos años antes. Hoy, de los que estamos aquí presentes, no hay nadie, me incluyo yo, que no haya sido mordido por la serpiente. Todos nosotros hemos sido mordidos por la serpiente. Todos tenemos el problema con el pecado, el veneno del pecado. Corre por nuestras venas. El asunto es que cuando pasó en el pueblo de Israel, hubieron algunos que no miraban.
Seguramente algunos fueron mordidos nuevamente por la serpiente y ellos en vez de mirar esta serpiente de bronce, no miraban, no creían y morían producto de esta mordedura. Hoy día, ¿cuántos están siendo mordidos por la serpiente? Y al escuchar la palabra de Dios no quieren mirar la cruz de Cristo para ser salvos. Hoy día hay muchos que pueden estar viniendo a la iglesia y no están mirando la serpiente de bronce. Ahora, ¿cómo Cristo representa una serpiente? Si la serpiente siempre fue un cuadro de maldición, de pecado, del diablo. ¿Por qué Él se tuvo que hacer una serpiente? Si Él era alguien diferente, Él nunca pecó. Por eso que dijimos que tenía que ser una serpiente diferente, no como la que mordía al pueblo. Una serpiente de bronce. Jesús estuvo dispuesto a cargar con nuestro pecado. Jesús estuvo dispuesto a hacerse pecado, sufrir nuestro propio infierno, para que nosotros pudiésemos ser salvos, para que nosotros pudiésemos vivir. Hermanos, esta no es una simple historia. Esto nos muestra un cuadro de la humanidad. Nos muestra qué es lo que tiene que hacer el hombre para poder vivir y no irse a este lugar de tormento, el infierno. La humanidad entera está siendo mordida por la serpiente. Y quizás tú puedes ser Moisés, quien puede ir a tu trabajo e interceder por tu compañero y decirle, necesitas mirar la cruz de Cristo, necesitas arrepentirte primeramente. Necesitas arrepentirte, pero ahora necesitas mirar la cruz y ver lo que Él hizo y lo que tuvo que pagar por mi pecado. Último versículo. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Hay muchas personas nuevas que hoy día están en nuestra iglesia. El asunto es, ¿han mirado esta serpiente de bronce en el asta? ¿Están mirando la cruz de Cristo para poder vivir y ser salvos? Es rico venir a la iglesia, conocer a los amigos y estudiar la Biblia. Pero hay algo que necesitas primero. Necesitas vivir. Necesitas ser salvo. Necesitas la cruz de Cristo. Porque alguien te ha mordido. Y necesitas curarte para poder vivir. O quizás puedes tener mucho tiempo en la iglesia. Y todavía no han mirado la cruz de Cristo. Todavía no han mirado lo que Él ha hecho por nosotros. Y piensas que somos salvos por venir a la iglesia. No tenemos que hacer nada nosotros. Solamente tenemos que mirar al que nos da salvación. Aprendemos de la vida de Cristo a través de esta porción de la Biblia. Moisés escribió de mí. Póngase de pie, vamos a orar a nuestro Dios.
Oremos a nuestro Dios. Padre, damos gracias, Señor, por lo que hoy día podemos ver a través de esta porción de la Escritura. Siempre, Señor, trae ánimo a nuestros corazones el escuchar lo que dice su palabra. Señor, el poder de la Biblia no está en el predicador, sino está en la exposición de la Biblia. Ella tiene el poder para llegar a nuestro corazón como una espada y penetrar nuestro corazón. Señor, quizás cuántos de nosotros, todos nosotros, mejor dicho, hemos sido mordidos por esta serpiente. Hemos sido infectados, Señor, con el pecado que Satanás se ha encargado de morder y de transmitir a toda esta humanidad. Señor, el producto del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero su dádiva es vida eterna. Señor, hoy hemos aprendido, expuesto esta escritura. Quizás nuestra condición era la misma condición del pueblo de Israel. Rebeldía, éramos egocéntricos, queríamos nosotros reinar, despreciábamos el señorío suyo y también de los líderes que usted había puesto por delante. Señor, no permita que la murmuración nos lleve a todas estas cosas, sino por el contrario, queremos arrepentirnos. Si hemos murmurado, si estamos desanimados, Señor, sea usted animando nuestros corazones, fortaleciéndonos, Señor, con lo que dice la Biblia. Pero por sobre todas las cosas, Señor, queremos mirar esta cruz y tomarnos de la cruz y aferrarnos de esta cruz, porque es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Señor, para muchos la cruz es locura, para los que se pierden, pero para nosotros, Señor, es poder de Dios, porque trae vida, Señor, a todos los que han creído en Él. Señor, gracias por su sacrificio, gracias por hacerse pecado. Usted nunca pecó, pero se hizo pecado por nosotros. Gracias por haber dado su vida. Éramos nosotros los que merecíamos sufrir el infierno, el fuego eterno, Señor, porque habíamos transgredido su palabra. Pero usted, Señor, tomó nuestro lugar y sufrió nuestro propio infierno. Sí, Señor. Señor, gracias, Señor. A veces no comprendemos este hecho. A veces todavía somos egocéntricos y vivimos nuestra vida como queremos. Pero no entendemos el sacrificio que usted hizo por nosotros. Señor, lo único que nos queda a nosotros es rendir nuestra vida a usted, a su señorío. Señor, tome el trono de nuestro corazón. No queremos ser como la serpiente. No queremos ser como el Satanás que quiere levantar su trono junto al suyo. Señor, reine usted sobre nuestras vidas. Gracias damos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.